buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver, hoy veo a Javier Cardoso y al doctor Freddy Kurowski. Ok, vamos a comenzar entonces con las teorías y enfoques de la ciencia política. En la primera actividad les he colocado en el aula virtual, en un foro, qué es la política para ustedes. Es un concepto muy pequeño de lo que ustedes como personas sienten de qué es la política y dónde está inmersa la política. Pero quiero también decirles que la primera actividad, y ya voy a sacar acá la guía. Ajá. En la primera actividad vimos los enfoques de investigación en ciencia política, la ciencia y el objeto, que es la política, el enfoque neoinstitucional y bueno, algunos tips de lo que era el neoinstitucionalismo y también algunos otros detalles que pudimos conversar en la primera presentación. Yo le voy a solicitar a la universidad para colocar las diapositivas dentro del aula para que les quede el material de apoyo. Yo trato de hacer las diapositivas muy sencillas, ya que teorías y enfoques de la ciencia política es una materia un poco pesada, fuerte, y que debemos entenderla de la mejor manera posible. Para esa primera actividad teníamos planteado el lapso para el 28 de enero, del 28 de enero al 9 de febrero. Ya no va a tener límite, va a ser un ensayo de 4 cuartillas de ese primer bloque, de la primera unidad, que después de la clase les voy a colocar. Luego tendremos de las teorías normativas, del constructivismo, de las teorías interpretativas, de las teorías y el enfoque y los enfoques modernos, que es lo que vamos a ver hoy. Ustedes van a construir una infografía. Eso es algo muy creativo, muy sencillo, porque las teorías que vamos a ver el día de hoy, pues son largas, a veces son tediosas. Yo voy a tener que darles unos tips muy cortos y muy breves, pero por el tiempo, pero van a ser lo más fáciles de entender posible. Se va a evaluar con una lista de cotejo, tiene ponderación de 30%, igual que la anterior, y está pautada entre el 11 de febrero y el 20 de febrero. Y la última actividad, que es sobre las teorías del funcionalismo, la teoría de general de los sistemas, la visión de la informática, la teoría de los juegos, tenemos también la teoría de la elección racional o pública, la política de grupos, análisis comparado. Eso va a ser evaluado con exposición. Va a través de una lista de cotejo, con un instrumento de evaluación, con un 40%, y va a ser el límite el 25 de febrero del 2023. Es un tiempo muy corto porque son pues prácticamente 2 meses, 3 meses, perdón, trimestres, no, 2 meses. Y con eso pues termina el primer corte de la materia de teorías y enfoques de la ciencia política que están viendo conmigo. De todas maneras, eso lo vamos a colocar después de la clase, todo en el aula virtual, para que ustedes tengan todo bien explicado. Vuelvo y les repito, la primera y la segunda actividad no tienen fecha límite, porque se retrasaron la colocación de la planificación y de lo que estamos viendo. Comenzamos pues con la clase de hoy, algo muy sencillo. Vamos a ver las teorías normativas, constructivismo, teoría interpretativa, las teorías y enfoques modernos, el formalismo, el conductismo y el poder. Esa palabra me encanta, el poder, y vamos a explicar brevemente qué significa cada uno. Les voy a dar unos tips. Recuerden que sobre este material es que tienen que hacer una infografía. Como pueden ver, a mí me encantan los colores. Me encanta que las cosas que muchas veces se ven en blanco y negro se puedan observar de diferentes formas. Y para eso hemos traído el día de hoy, pues las teorías que acabo de nombrar, las normativas, el constructivismo, la interpretativa, la moderna, formalismo, conductismo y el poder. Vamos a hablar un poco de la teoría normativa. La teoría normativa, tenemos un pensador jurídico y político
Él es austríaco, perteneciente a la corriente del formalismo jurídico. Este hombre se llama Kelsen, sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Debemos hablar de que han promovido el estudio de las ideas políticas que han hecho sugerencias valiosas sobre temas significativos para la investigación. O sea, quiere decir que las teorías normativas, en este caso, están dirigidas a ese estudio, al estudio de las ideas políticas. Quiero que investiguen un poco sobre Kelsen. Kelsen tenía unas ideas bastante rígidas. Ellos hablaban pues que los derechos estaban limitados, debía llevarse o sea, un guión, unos lineamientos, y que bueno, a la final pues no está totalmente errado. Los lineamientos deben existir, sobre todo en la política y en las manifestaciones políticas. Pero debemos estar claros de que todo tan rígido tampoco puede ser. Esta teoría apunta a perfeccionar la gestión política. Los autores dicen, o que militan en esta corriente, se oponen a la separación positivista y a a neocantiana, que esto tiene que ver entre el ser y el deber ser de la política. Muchas veces decimos, bueno, el deber ser es pero tenemos unas conductas que son del ser, que es lo que se está manifestando prácticamente en muchos países. Una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que se realiza o se hace. Nosotros, bueno, debemos hablar de que la política social tiene una significación sobre esta teoría normativa, dado que tiene un horizonte con un objetivo de la misma. Y tenemos que hablar de que la existencia en las desigualdades e injusticias dentro de la sociedad internacional, porque tenemos que hablar también de la sociedad internacional. En cuanto a la teoría normativa, justifica su existencia en las desigualdades e injusticias. Esto, bueno, habría que estudiarlo muy bien porque yo les voy a ser muy sincera. Cada persona tiene una posición sobre cada teoría. Y cuando lleguemos a la teoría interpretativa vamos a decir por qué. Cada uno de nosotros puede leer la teoría normativa, puede estar de acuerdo con muchas cosas de la teoría normativa, pero también puede estar en desacuerdo con otras. Y de eso se trata, ¿no? De que nosotros reflexionemos, investiguemos y, bueno, vivenciemos también un poco de lo que ha sido la teoría normativa en las diferentes posturas políticas a nivel mundial. Eso es muy importante, porque en el caso de la condición normativa, nosotros tenemos que entender de que el deber ser muchas veces es una cosa y el ser es otra cosa. ¿Cómo están? Buenos días. Están llegando alumnos en manera presencial a mi clase y eso, bueno, me contenta mucho. Continuamos con la teoría interpretativa. La teoría interpretativa en el aprendizaje tiene como meta obtener la réplica de la realidad, aunque asume que esto casi nunca es posible con esa actitud. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, cada persona tiene dentro de su cabeza y tiene dentro de lo que ha internalizado a través de su cultura diferentes valores, diferentes formas de ver el mundo, diferentes formas o ideologías, tanto políticas como religiosas, y de eso se trata. De la teoría interpretativa es que vamos a obtener, y si hablamos de Weber, que la conducta de las personas está determinada en gran medida porque muchas imitan a otras personas, otros porque tienen internalizado dentro de su ser otros factores. Yo por acá traigo unos tips que no quiero olvidarlos,
Ya va para buscarlos por acá. Bueno, de aquí a que los encuentre. A ver. Ajá. Bien. Tenemos que leer bastante sobre Weber. Weber habla de la conducta de las personas y ustedes tienen que entender que en la política, cuando hablamos de la teoría interpretativa, muchas personas, cuando vamos a estudiar la conducta de otras personas, está limitado por el copiar diferentes formas de conducta dentro de unas organizaciones, y vamos a hablar de esta manera, en organizaciones políticas se ven mucho. Si los grandes líderes políticos tienen una forma de hablar, una forma de expresarse, una forma de dirigir su vocabulario, de dirigir sus acciones, hasta en la manera como abren las manos, cómo se expresan, cómo dirigen un discurso, pues son conductas copiadas. Y de eso habla esta teoría, que el aprendizaje muchas veces viene de una réplica, pero tiene una teoría interpretativa que quiere decir de que cada persona interpreta a su manera lo que quiere ser o debe ser. Esta me encanta, la teoría del enfoque moderno, porque ahí está Maquiavelo. Y Maquiavelo, aunque dicen que es el cínico mayor de la historia moderna, Maquiavelo tiene puntos de coincidencia y puntos de discrepancia cuando habla de la teoría de enfoque moderno. Él basaba sus estudios en la observación de conductas. Él observaba y daba sus opiniones sobre lo que veía dentro de la política y daba crítica fuerte sobre lo que observaba en este enfoque. Tenemos que hablar de que, bueno, la teoría de enfoque moderno tiene diferencias en sus concepciones de la sociedad, del Estado y su origen, del poder y su ejercicio y del hombre mismo. Quiero que en la política moderna suele mucho atribuírsele a Nicolás Maquiavelo, porque él estuvo a principios del siglo XVI, si no me equivoco. La ciencia política propiamente dicha tiene unos orígenes bastante tardíos. Y Maquiavelo, y estoy buscando por aquí un tip que tenía anotado dentro de mi teléfono, él, él tenía bastante crítica sobre lo que era la política y cómo se dirigía la política y los grandes políticos, lo que hacían en esa referencia. Muy bien. Esta teoría me encanta, es la teoría del conductismo. Yo le coloqué una imagen de la parte de educación, porque el conductismo, nosotros trabajamos mucho con lo que es enseñar a las personas una cosa y que ellos sigan. No sé si ustedes recuerdan el ejemplo del perro que le colocaban la comida y le tocaban la campana y él regresaba todos los días a buscar la comida a la hora que le tocara la campana. Pablo, muy bien, exacto. El conductismo es la filosofía de la ciencia del comportamiento y muchas veces esta teoría está inmersa en la política porque nosotros enseñamos a la población diferentes formas de actuar. Si usted en diferentes países, en diferentes formas de ver, esta teoría es bien inmersa en la política. Muchas veces en diferentes tipos de gobiernos o se le dan, no sé cómo decirlo, enseñan al pueblo a que se comporte de una manera. Y bueno, eso va basado en cada una de las ideologías políticas. Eso tiene que ver con cada uno de los políticos que toman el poder en diferentes países del mundo. Tenemos nosotros que la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Las directrices conductuales pueden ser, pero es que el conductismo es como tú formes a la gente. Si tú ves en diferentes países, hay mucha juventud que en estos momentos están apáticas a la política.
porque han tenido unas directrices o un conductismo de que nada funciona, no sirve, y dejan de un lado lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es que el político no cambia el país, cambia el país la gente. Somos la sociedad los que cambiamos un país. Somos nosotros los que nos formamos, los que construimos un país a través de lo que queremos ser. Pero el conductismo en ciertas ideologías políticas pues ha traído manifestaciones de conducta erradas en la población, a veces hasta desviadas. Y bueno, si hablamos de grandes dirigentes o líderes, y bueno, sin hacer referencia, vamos a hablar de Hitler. Hitler tenía una conducta bastante fuerte dirigida a un patrón de conducta de ir contra una sociedad específica. Y lo que venían detrás de él hacían lo mismo. ¿Qué pasa? Si vamos a hablar un poco de Trump. Trump traía una política fuerte, también una política radical. Y muchas veces, mucha de la población o gran parte de la población se arraiga en lo radical. En Venezuela pasó en un tiempo y en otros países está pasando en estos momentos. Se apuesta en el contexto que es dentro de la sociedad para enfocarnos en esa ira o esa rabia hacia la nueva política que tiene. Totalmente. Desvían lo que realmente debe ser por algo que no es. El conductismo también vemos que, bueno, hablamos, fíjate, la adquisición de nuevas conductas o comportamientos debido a todo esto y observar ciertas conductas y cómo ellas conducen a las personas a tomar ciertas decisiones, erradas o no erradas, positivas o negativas. El conductismo hace esto. Ok. Vamos a hablar un poco de lo que es el poder. La gente cuando habla de poder, expresa desde su interior. No es el que tiene la facultad de dirigir, de manejar la economía, tal, pero el poder es algo muy grande. El poder no es solamente manejar la economía, manejar un país, manejar a una sociedad. El poder lo tenemos hasta dentro de la casa. El poder se puede tener dentro de la iglesia. El poder se puede tener dentro de las escuelas, las universidades. El poder se puede tener en un municipio, en un estado, en un país. El poder puede ser enfocado de muchas maneras. Pero ahí, claro, pero es que ahí vamos. ¿Cuáles son las fuentes del poder? Porque el poder es muy bonita, la palabra es muy extensa, pero ¿cuáles son las fuentes del poder? Primero, tenemos como fuente del poder la fuerza física militar. Los militares es una opción, o sea, una base del poder, una fuente del poder, no una base, una fuente del poder. La identidad de género, etnia, familia, origen, posición o autoridad es una fuente del poder. Los recursos económicos, por supuesto. La información, lo que tú hablabas de los medios de comunicación. La educación, que eso me tiene muy preocupada en estos momentos en nuestra Venezuela, porque estamos viendo cómo hay diferentes protestas de docentes que viene por el problema salarial. Y debemos tener muy claro que en todos los países del mundo, no solamente en Venezuela, sino en todos los países del mundo, la educación debe ser prioridad para un gobernante, porque es de allí donde está no el futuro, el presente de cada país. Y eso es una de las fuentes de poder más importantes que tiene la misma palabra. El poder moral o espiritual, por supuesto, la religión o las culturas o las creencias, el poder personal o la carisma, porque eso también es un indicativo de poder, porque no podemos llevar una persona que no tenga un liderazgo, que no tenga una personalidad, un carisma y un manejo de la inteligencia emocional dentro de la sociedad para que tenga poder. Y por supuesto en este momento las redes sociales y el capital social. Esas son las fuentes de poder más importantes que hemos observado en lo que incluye todo el poder. Pero vamos a hablar de los pilares.
porque los pilares son las bases, los que sustentan, o las columnas que sustentan el poder. Si este es el poder, tiene que tener bases para que sostengan el poder, y las bases pues son las que van a mantener, son bastantes bases o pilares. En este caso, los pilares del poder, y hablo de esta herramienta que nos va a permitir identificar y analizar las organizaciones e instituciones dentro de cada país. ¿Cuáles son los pilares de poder dentro de cada país? El poder no es solo un bloque de gran tamaño, el poder se expresa a través de las instituciones o organismos, los pilares sobre los cuales se sustentan. Vamos a hablar un poco dentro de nuestro país, y vamos a hablar de Venezuela. A mí no me gusta esto que me digan que 10 minutos. Ajá, eso me estresa. Ok, tenemos dentro de los pilares de poder, por supuesto, la comunidad local, la población. Ese es un pilar, una base. Tenemos quien elige o quien está como la autoridad de elecciones, que es el CNE. Eso es otro pilar. Tenemos, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es otro pilar. Tenemos la Defensoría del Pueblo. Ese es otro pilar. Tenemos el Ministerio Público. Ese es otro pilar. Y la Asamblea Nacional. En el caso, estoy hablando todos los poderes, pero son pilares fundamentales del poder. Si uno de esos pilares es socavado, cortado o tumbado, por supuesto el poder se va a debilitar. En el momento en que tú tumbas un poder, empieza un pilar, empieza el poder a bajar. Si uno de esos poderes llega a temblar, o dos o tres, el poder puede cambiar. O sea, el poder puede acabar. Yo quisiera que cada uno de ustedes me diera su opinión sobre qué es el poder. Es importante que en estos pocos minutos que nos quedan me hablen del poder, más que de las teorías, porque las teorías ustedes las van a leer, a reflexionar y van a tener su interpretación, porque yo no quiero aquí que me hagan copias y pegas de que, no, que la teoría no. Interprétenla ustedes a su manera, cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su forma de ver el concepto de las teorías en donde esté, porque debemos estar ubicados si estamos en Venezuela, si estamos en Colombia, si estamos en Ecuador, si estamos en diferentes países del mundo, cómo observamos nosotros las teorías dentro de la política que se hace municipal, regional y nacional dentro de esos países. Pero su opinión personal sobre las teorías me encantaría como reflexión, pero quisiera un concepto de poder de cada uno de ustedes. Para mí el poder es la capacidad de directamente coaccionar, es decir, obligar o influir sobre una persona, un grupo de personas para conseguir un fin determinado. Esa es la capacidad de poder lograr algo. Y a través de las personas, ya sea de manera directa, obligándolos por la fuerza, o de influirlos a través del carisma, la astucia o algún otro tipo de recurso, ya sea económico o situacional, un puesto de trabajo, etcétera. Ajá. Bueno, para mí el poder son los elementos que unen a una sociedad y permiten su desarrollo, fundamentalmente. Un poquito, creo que tanto los que se derivan de la propia facultad de la población de elegir sus representantes y de ahí hacia arriba y hacia horizontalmente para sustentar el funcionamiento del país o de la comunidad en donde están. Excelente, doctor Freddy, muchas gracias. Y a Javier, voy a tomar ahora la opinión de los jóvenes que están acá en la clase presencial. ¿Tu nombre es? Lucía. Lucía. Bueno, por eso puede haber varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista personal, la capacidad que tiene de influir en las personas, desde el punto de vista político, la capacidad que tiene de llegar a logros dentro del ámbito político, dentro de la administración pública, lograr que se logre, lograr conmigo dentro de un cargo, o lograr para ti mismo un alto cargo donde consigas muchas cosas, puede ser las demás personas conseguir. Excelente. No, muy bien. Tener bienes y servicios.
pero es una capacidad al final personal, ¿no? Pero cuando lo vemos en sociedades o si lo vemos en grupos, pues es la capacidad que pueda tener también el gobernante de dirigir, ¿no? Como lo decía el No, sí, doctor. desde el punto de vista político, pues, es la capacidad de vivir. Individual es la capacidad de la persona. Muy bien. Daniel. Bueno, el poder para mí es una de las mayores ambiciones que tiene el ser humano para tener un control dentro de su núcleo o donde se quiera expandir en una sociedad, por ejemplo, el poder político, que busca un control de manera general de una sociedad, imponiendo digamos, su parte personal. Entonces, en resumen, el poder es una palabra. Ambición. Ambición. Del ser humano. Logros. Logros. En una palabra, doctor, el poder es Unidad. unidad. Javier, el poder es Capacidad. capacidad. Muy bien. De verdad, todos están muy acertados porque, bueno, el poder lo conocemos muy bien todos en cada uno de donde nos encontramos. Y sí, pues es una capacidad que tiene un líder de dirigir, de organizar, unidad, de manejar emociones, de dirigir con sus palabras, con su carisma, con información, pero sobre todo a través de la educación a un pueblo, y eso se trata. El día de hoy, dentro de unos minutos, voy a colocar las actividades. Yo me encuentro en la universidad y voy a hablar con el doctor Jordi para poder colocar todas las tres actividades. Son tres actividades y el foro es solamente colocar el concepto. Es más, yo les diría un concepto muy corto sobre política dentro del foro del aula virtual y las tres actividades que tenemos en los próximos días, que las dos primeras no tienen límite de entrega. Pueden entregarla esta semana, la otra semana o al final de la clase, de las actividades del aula virtual. La última fecha que tienen para entregar es el 25 de febrero. O sea que hasta esa fecha pueden entregar la primera y la segunda, pero no dejen que se les acumule. Sean muy creativos en la infografía. Recuerden lo que es una infografía. Busquen cómo realizarla. Algo muy corto. Yo no quiero algo que ustedes digan, no, no, algo creativo, pero que explique lo de las teorías normativas, constructivismo, que muchas veces, y vuelvo y lo repito, lo vemos muy en un enfoque muy pesado y resulta que se puede hacer muy dinámico, muy bonito, con diferentes cosas y alternativas, porque de eso nos han enseñado, ¿no? Que las teorías, que es oscuro, es mucha lectura. Sí, tienen que leer, tienen que investigar y tienen que dar su interpretación sobre cada una de las teorías. Por eso es que una de las teorías que más me gusta es la interpretativa. Pero debemos saber de que si llevamos, no, una no puede ir separada de la otra. Todas las teorías están inmersas. Eso es igual que en la educación. Hablamos del conductismo y del constructivismo, y el conductismo debe ir de la mano del constructivismo, porque si solo dejamos a las personas que conduzcan sin un conductismo o unas normativas a seguir, que esa es otra teoría, la teoría normativa, pues bueno, todo se desemboca en alteraciones, en irreverencia de poder, tenemos en problemas comunicacionales, pero si nosotros dirigimos bien las teorías y nos unimos hacemos un enlace y una buena interpretación de todas las teorías, nosotros nos vamos a dirigir hacia un poder seguro. Y también teniendo en cuenta las fuentes de poder y los pilares del poder, cómo podemos nosotros mantener el poder y cómo lo podemos perder. Muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy. Su facilitadora Beatriz Mora. Estoy atenta a cualquier pregunta que me hagan a través del grupo o a nivel privado. Acabo de llegar de Bogotá en este momento. Me encontraba dictando un taller y bueno, llegué esta madrugada y todavía estoy así como
como trasnochada, pero muchísimas gracias por su atención, por estar presentes. Valoro su presencia en cada una de las clases y cualquier cosa que necesiten de apoyo, de ayuda,